No es normal que tengas miedo de hablar por teléfono en la calle porque te lo afanan. La Constitución Nacional en ningún momento permite el corte de calle. Entonces nosotros salimos a hacer un reclamo contra los piqueteros sin joder a otros. Basta de cepos, basta de controles, basta de regulaciones. Yo soy liberal. Que me digan el resto de los candidatos qué son. Ramiro, ¿Qué tal? ¿de qué barrio sos? Nací en el barrio de Coglan. Primero Saavedra, después me mudé a Coglan. Es uno de los barrios más chiquitos de la Ciudad de Buenos Aires. Estudié mi primaria, secundaria, mis amigos son del barrio Belgrano, pues el barrio que está al lado, y ahora estoy viviendo en Puerto Madero. Nos vamos a meter ahora en los temas más punzantes de la Sí. ciudad. Jamín, tenés preguntas preparadas. El tema piquetes, corte de calle, es uno de los ejes de la campaña a nivel nacional y sobre todo en la ciudad que tiene la 9 de julio, ¿no? Que es un gran centro de corte de calle y piquetes. ¿Qué vas a hacer vos puntualmente? ¿Sos jefe de gobierno? Hay un corte de calle. Mira, creo que más que los ejes de la campaña son los ejes de los porteños. Hoy me agarraron 2 piquetes, los tengo grabados. Uno en 9 de julio y al rato, viniendo para acá, en Avenida de Mayo. Había 40 personas. Estaban en Avenida de Mayo, había 2 carriles que tranquilamente se podían utilizar, pero no, el objetivo es joder al otro, molestar al otro. Seguí de largo porque obviamente no podía pasar, el colectivo no podía doblar. Por eso llegué tarde a esta entrevista. 15 minutos tarde llegué. Por ¿Qué culpa, se de un, hace? por culpa de un piquete. Para ¿Qué se garantizar hace? los dos Bueno, derechos, ¿no? El de claro. circular y el de protestar. Bueno, lo que pasa es que el derecho habla de derecho a peticionar, habla el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y después está el derecho a transitar, que es más claro. Peticionar no quiere decir que tenés que joder al otro. Yo he participado de manifestaciones y protestas donde el eje no era joder al otro, sino hacer el reclamo. Esta gente vive de joder al otro. Y para eso está el artículo 194 del Código Penal, que es muy claro, no hay discusión sobre eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, porque una de las cuestiones que dice la reta es hay 20.000, 10.000, 15.000 personas en la 9 de julio, ¿qué haces ese día si te toca ser el jefe de gobierno? Mentira, acabo de pasar y había 50. Tengo acá el video. No, después si quieren se los paso, lo tengo acá. Lo acabo de vivir hace nada, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Mandar a la policía? Eran 40 personas. Bueno, pero si hay un piquete que es más amplio, una causa que junta más gente. Bueno, pero eso es otra discusión. El tema es que hay 40 personas que claramente cortan la calle de manera injustificada. ¿Cuántas personas hay acá? Sí, sí. Acá lo está viendo. Sí. Había 40 personas. Y acabo de llegar 15 minutos tarde. Y había gente arriba en un colectivo y había gente que estaba yendo a trabajar. Basta de no respetar el Código Penal y las leyes. El artículo 194 del Código Penal es claro, no hay discusión sobre eso. ¿Qué hace la Libertad Avanza si gobierna? No existe robar poquito, robar mucho. Existe robar. Como dice del robo en el Código Penal, también dice de los cortes. Por eso de vos calle. decís desalojar el corte con la fuerza policial y si... Capaz no es necesario desalojar el corte, hay otras alternativas. ¿Cómo? Si alguien roba, después van y lo buscan a la casa, el ladrón, me imagino, si saben quién es. Si hay gente que corta la calle y hay líderes piqueteros, O sea, capaz vos hay que estás buscar proponiendo- capaz. Vamos a seguir con otros temas, pero vos estás proponiendo que si identificás quiénes son, después lo vas y los detenés. Ese es Si el- cometieron un delito, sí. O antes, Claro. si ya lo cometieron. Hablemos de Para que no vuelva a pasar. de la educación sexual en los colegios. Te trajo bastante lío en la campaña. ¿Qué pensás? ¿Tiene que la ciudad adherir a la ley nacional? Bueno, ya ayer y claramente si está en una ley hay que adherirse porque corresponde y es lo que hay que hacer. No es que me trajo líos en la campaña, se sacó un recorte de una entrevista y se generaron un montón de titulares sobre eso. Por supuesto que estoy a favor de la educación sexual. ¿Milei también está a favor? Sí, por supuesto. Igual invítenlo a Milei y pregúntenle a él. O sea, hablo en términos personales, por supuesto. En este sentido, que la educación sexual, yo lo que planteo es que no se puede usar para adoctrinar a los chicos. Hay que hablarlo en sentido biológico. Hay que hablar de la biología de las personas también. No puede ser que sea una forma de poner ideología y adoctrinamiento a los chicos. Por eso lo que yo hago el reclamo es este concepto, que me gustó como hiciste la pregunta, porque hiciste en base a la educación sexual y no en base a la ESI. Muchas veces voy a entrevistas y me dicen, ¿qué opinas de la ESI? Como si fuera un eslogan. Pero Educación hoy sexual, le la digo, pero educación sexual integral es la Yo que le digo se educación aplica en sexual, el después si le quieren agregar la palabra integral, ese es el típico eslogan de la reta, que usa la palabra integral para todo. Te llevo al tema cultural, si se quiere. ¿Qué va a pasar con el complejo teatral que tiene la ciudad si ustedes lo administran? Está incluido el Teatro Colón, tiene subsidios. ¿Cómo se va a administrar todos los teatros? Bueno, eso tenemos que empezar a ver qué es lo que es necesario que administre la ciudad y qué es lo necesario que no administre. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. ¿Privatizar el Colón, ponele? No sé si necesitamos privatizarlo, capaz concesionarlo, hay diferentes alternativas. Hoy no está dentro de las prioridades de nuestra agenda. Si genera un costo, sí.
Pero, hoy Pero no puede ser que el Teatro Colón sea un costo, digamos, es el teatro más importante. bueno, o sea, si alguien que paga una entrada para ir, quiere decir que tiene un valor. No podemos entender las cosas como si fueran gratuitas. Hay que trabajar sobre eso. En el Teatro Colón se venden las entradas y se alquila y tiene una administración público, pero que lleva al lado privado también, por el lado de que hay gente que... Estás hablando de una concesión del Colón. No estoy hablando de la concesión Perón. Usted me hizo una pregunta sobre un tema muy concreto y yo estoy diciendo que hay diferentes alternativas. Dentro de la prioridad de nuestras agendas está que no nos corten la calle, que no nos roben y poder hacer que los chicos coman para ir al colegio. ¿Cuál es la primera prioridad? Entonces, si sos jefe de gobierno, ¿qué es lo primero que haces? Sacar a la policía a la calle y que labure. Porque lo que más me indignó del piquete que acaba de pasar es que había 30 policías en un picnic casi. Y yo banco a las fuerzas de seguridad, porque yo sé que esos policías quieren trabajar, pero son los políticos los que no dejan ¿No te da trabajar. miedo que se genere violencia en la calle? Ya está la violencia, no me dejaron pasar porque había gente violenta. Esa violencia ya está. El tema de la violencia, ¿quién la genera? Los malos. Los buenos nos tienen que defender de la violencia. Los buenos, ¿quiénes son? Los policías. Por eso es que quiero que los policías puedan trabajar libremente y desarrollar todo su profesionalismo. Ramiro, un equipo de Clarín.com estuvo en la calle hablando con los porteños. Tienen preguntas para vos, para todos los candidatos en realidad, pero estas son puntualmente para vos. La primera problemática de la ciudad de Buenos Aires es el nivel de desigualdad que existe en la ciudad, entre los barrios más ricos y los barrios más pobres. A Ramiro Merra le preguntaría, ¿cuál cree que es la causa de la desigualdad? ¿Y cómo la resolvería? Bueno, tomo la pregunta. Creo que la primera preocupación de la Ciudad de Buenos Aires hoy no es esa, sino es que hay gente que está bajo nivel de pobreza. Eso es lo que me preocupa a mí, que haya gente pobre. No me importa lo que tiene el otro, me importa que hay gente que no puede cubrir sus necesidades básicas. Y lo que tenemos que trabajar, por supuesto, para que esa gente pueda llegar a cumplir esas necesidades básicas, que los chicos principalmente tengan esa calidad alimentaria que necesitan, ese plan nutricional que necesitan para poder educarse como corresponde. Hay toda una discusión, ¿no?, sobre la desigualdad en la ciudad. ¿Ustedes consideran que realmente la ciudad es desigual? Sí, considero que perdón que te interrumpa, sí, considero que la ciudad es desigual porque hoy no pude llegar acá porque había un piquete y había gente que lo establecía. Saliendo de los piquetes. Bueno, lo que pasa es que la igualdad se mide en términos de justicia. Esa es la igualdad que existe, la igualdad ante la justicia. Y no hay justicia hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Porque si un tipo puede cortar la calle y yo no puedo pasar, quiere decir que algo no está haciendo igualitario. Está mal lo que están haciendo. O sea, disculpe que lo diga con esta indignación, pero me acaba de pasar. No me gusta llegar tarde acá. ¿Por qué el PRO gana hace 16 años en la ciudad? Porque la democracia lo determina así. Bueno, ¿por qué crees No hago que... análisis. Disculpa que no te responda la pregunta, pero no hago análisis políticos. No, porque se supone que vos tenés un discurso muy crítico, pero está bien, igual vamos a seguir con... Bueno, está bien, veremos cómo le va en esta elección. Muy bien, vamos a... Antes no estaba nuestro espacio político, claro. Pero bienvenida sea la democracia, si ganó hace 16 años, a mí me gusta que roten los espacios políticos y que se puedan renovar las personas y que no sean los mismos de siempre. Tenemos más preguntas de la gente. ¿Por qué hay tanta inseguridad? La inseguridad. Seguridad. Tema de la seguridad. ¿Qué empieza a hacer con la inseguridad? Muy insegura está la ciudad. Responde a la inseguridad, algo básico que tiene que hacer cualquier jefe de gobierno, cuidar a los ciudadanos a través de su fuerza de seguridad. Van a tener miedo los delincuentes, no los ciudadanos. Toda esta gente que dijo recién inseguridad lo que está diciendo es miedo. Vamos a cambiar el miedo. Ahora los que somos argentinos de bien, ciudadanos, trabajadores o gente que quiere buscar un trabajo, vamos a salir a la calle con seguridad y los delincuentes van a tener miedo. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad van a ejercer su rol. Y los policías van a estar muy contentos porque quieren trabajar los policías. Constantemente me saludan policías de la ciudad y me dicen, por favor vengan ustedes, así podemos trabajar. Estamos hartos de que nos tengan de manos atadas. ¿Qué quiere decir eso, de manos atadas? No lo dejan laburar. ¿Lo puedes explicar mejor? Tienen miedo de que les pongan un sumario, tienen miedo de que después la justicia tampoco acompañe. ¿Por qué? Por una decisión política. ¿Y no hay que controlar a la policía también? Yo creo que la policía está para controlar la calle. Por supuesto que si hay un policía que actúa mal, después tiene su sanción correspondiente, pero no hay que asustar al policía. El policía está para defendernos. Los policías son los buenos. A mí lo que me asusta es que parece que los dueños de la calle no somos los ciudadanos, los policías no pueden hacer nada y son los piqueteros, los trapitos, los chorros. Justo te iba a preguntar por los trapitos, que es otro reclamo que hay, que uno pregunta en la calle y se quejan de que vas a un recital, tenés que pagar, o a la cancha, siguen existiendo, en algún momento habían desaparecido. En nuestro gobierno no van a existir. Ni se van a acercar, ni se van a atrever directamente. No se entiende cómo lo van a hacer, porque vos decís no van a existir. ¿De qué modo lo haces? Preso, al primero que lo veo cobrando algo, el policía va y lo mete preso.
Hoy por suerte están en todas las redes sociales. Si a alguno le cobran hoy un trapito, puede mandar a través de las redes sociales y van y lo derrestan. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente hoy no dice que los trapitos le cobran? Porque tienen miedo. Tienen miedo hasta denunciarlos. Pero cuando sepan que hay una policía que articule, van a todos a denunciar y vamos a estar todos contentos porque vamos a ser libres de estacionar donde podamos y no donde termina una persona porque se cree que es más matoncito que uno. Ramiro, en las provincias al partido de Milei, a los candidatos de Milei no les fue suficientemente bien, digamos. Coincidís con esa premisa, capaz. En la ciudad vos se vota el mismo día, pero tu boleta va cortada, digamos, no vas en la misma boleta que Javier Milei. ¿Temés que te pase algo similar? Bueno, en primer lugar creo que no son los candidatos de Milei, creo que nosotros ya dijimos hace un tiempo que no participamos en las elecciones provinciales. Bueno, pero La Rioja... Estoy preocupado igual porque le está haciendo muy mal al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio en los diferentes distritos también. Ganan los partidos provinciales. Estoy preocupado porque en Santa Fe, el fin de semana, la otra vez, vi que se cambiaron el nombre. No se llaman de la misma manera que se llaman a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que la elección provincial no tiene nada que ver con la elección nacional. Y cuando le digo que estoy preocupado, lo digo irónicamente. Entiendo que llama mucho la atención nuestro espacio político, pero claramente el kirchnerismo y Juntos por el Cambio fracasan. Porque no tienen éxito en las elecciones provinciales. Vos en la ciudad, despegado de la boleta de Milei, ¿crees que...? No es un tema de la boleta de Milei acá, es un tema de ideas. Y claramente creo que soy un referente de las ideas liberales y que la gente me va a acompañar. De las denuncias que están acusando a Milei de vender candidaturas, si bien la justicia se expidió, bueno, todavía siguen las denuncias de candidatos que dicen, bueno, a mí me pidieron tanta plata, el caso Bloomberg, bueno, hay muchos casos. ¿Qué tenés para decir? No, de candidatos no, porque... Bueno, no fueron candidatos supuestamente porque no quisieron pagar, eso es lo que dicen. Bueno, o sea, claramente ahí te das cuenta lo que está pasando. Hay gente que claramente parece que tiene algún tipo de despecho y entonces hace falsas acusaciones. La justicia ya dijo que no tiene ningún tipo de pruebas. O sea, entonces, responder sobre una falsa acusación, nosotros recordamos los casos de Olivera, que fue una persona también que sufrió operaciones, exactamente, y también el caso de Francisco Narváez, que también sufrió lo mismo. Lo mismo nos está pasando a nosotros, pero bueno, ya está en claro. Por suerte intervino la justicia y la justicia está siendo clara de que no hay ningún tipo de pruebas sobre esas falsas acusaciones. Fuiste candidato de Roberto Labaña y ahora de Milei. ¿Tienen algo en común? Son dos personas que respeto. Pero ideológicamente. En ese momento el espacio no estaba conformado en términos ideológicos, estaba conformado en un espectro ideológico mucho más amplio. Había gente de diferentes ideologías. Yo, por ejemplo, representaba al liberalismo en ese espacio político. Claramente no es lo que la gente buscaba, el consenso. Claramente la gente lo que busca, por el éxito que estamos teniendo con La Libertad Avanza, es un espacio con ideas claras y no un rejunte, como se hace en muchos espacios políticos, que claramente es lo que lleva al fracaso a la Argentina. Te traigo de vuelta a la ciudad. ¿Qué harías con los hospitales? Los hospitales lo que necesitamos primero es tener médicos mejor pagos. Algo muy parecido a lo que pasa con la educación. Tenemos docentes mal pagos. Eso porque tenemos una crisis económica por culpa de los políticos, que no saben gestionar los recursos de todos. ¿Cómo ves el sistema de salud porteño? Bueno, totalmente destrozado, porque claramente, o sea, los políticos están más preocupados por sus campañas políticas que por brindar los servicios básicos a la sociedad. Tenemos un candidato a presidente que es jefe de gobierno, pero ¿cuándo es jefe de gobierno? Porque está todo el día de campaña. Hasta hace un año recorriendo el país. ¿Y los porteños? ¿Y el sistema de salud y el sistema educativo? Porque ponen otras prioridades. Cuando vos dejás de tener prioridad tu carguito, tu carrera política, tu ascenso político, empezás a tener las prioridades claras, que son las necesidades que tenemos los porteños. Y el problema de los alquileres, algunos hablan de por ahí un impuesto a la vivienda ociosa. ¿Cómo se resuelve? Hoy es un problema de todos los que buscan vivienda. Bueno, nosotros ya dijimos que vamos a derogar la ley de alquileres y que el mercado tiene que actuar. Claramente esto es culpa de Juntos por el Cambio y es culpa del kirchnerismo. Pero para derogar tenés que tener consensos en el Congreso. Vamos a tener el consenso más importante de todos, que es el consenso democrático. La gente nos va a acompañar y entiendo que el resto... Pero en el Congreso vota la gente, los diputados de otras fuerzas. Los diputados de otras fuerzas no quieren acompañar la voluntad de la gente. Y hoy está trabada la ley de alquileres en el Congreso. Claro, ahí lo dijiste vos. Claramente eso es Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Sigue trabada la derogación de la ley de alquileres cuando la promesa de la campaña del 2021 iba a ser que la iban a derogar. ¿Cómo puede ser eso? ¿Que nos están mintiendo entonces? Es grave lo que está pasando. No se derogó, todavía no se derogó la ley de alquileres, ¿no era la propuesta de campaña de la elección del 2021? ¿Quién ganó en el 2021 la elección? Preocupante lo de Juntos por el Cambio. El Código de Planeamiento Urbano es otra de las cuestiones que se han debatido mucho en la campaña y que se están debatiendo. ¿Cuál es tu posición? Que bienvenidas sean más viviendas
Me gusta ver que la gente tenga más viviendas, que haya más oferta para que la demanda sea compensada. Pero ¿lo podés explicar mejor? O sea, ¿querés ¿Más que torres? se construya más torres, por ejemplo? No tengo ningún problema con las torres. O sea, avalaría si fuera Yo vivo en una torre y cuando me fui a vivir en una torre dejé un departamento en un edificio libre para que lo pueda adquirir otra persona. Hay una movilidad, es natural. Sí, o sea, cuando la gente viaja a Nueva York se saca los mismos políticos que se hacen los santos diciendo no, a mí no me gustan las torres, son los que sacan una foto desde las torres en Nueva York. No sé cuál es el problema con las torres. Todos Es los un- es un- barrios es un- van a es ser un iguales. prejuicio. Todos los barrios van a terminar siendo iguales, digo, si no se cuida No un poco la no es una decisión identidad. mía, no es una decisión mía de cómo tienen que ser los barrios. Por eso, del mercado. La decisión decide la tiene que construir. tomar el dueño de cada casa que le pone como quiere que sea. O tenemos que estar obligados a pintar nuestras casas de un color determinado. ¿Por qué crees que se dio tanto debate y por qué los políticos, como decís vos, o un sector de la clase política está marcando límites? La verdad que no los entiendo. No sé de dónde vienen todos esos tipos de prejuicios. Me sorprende. O sea, no sé por qué tienen problema, como recién planteaste que había un problema con los alquileres. Claramente lo que necesitamos es más oferta para que los alquileres sean más baratos. No sé cuál es el problema. Pero hay mucha gente que tiene las casas y las deja vacías también. Eso existe, está la bien. vivienda ociosa. Bueno, tema de los que quieren tener la casa vacía. Para mí, para mí es una tontería dejar una casa vacía. Yo la pondría en alquiler para ganar plata. Pero bueno, si alguien quiere una casa ociosa es una decisión privada que yo como político no puedo dar una opinión de lo que hace cada uno con su casa. Lo que sí puedo decir, desde mi rol de asesor, se las recomiendo que la pongan en alquiler para que reciban una renta. Vos Es sos medio tonto tener la asesor casa. en inversiones también. ¿Qué se hace con la inflación hoy? ¿Cómo no perder plata todo el Hoy con la inflación lo que hay que hacer es tratar de ganarle. Obviamente lo que hacemos los argentinos es ir a comprar dólares para sacarnos el tema de la inflación de encima. Pero claramente ahora hay ahorro en dólares, pero un ahorro en dólares que hay que pasarlo a inversión. Por eso hay que buscar inversiones en dólares, para ganar la inflación en dólares. Se discutió bastante y es un tema que trajo Milei a la discusión, la dolarización. ¿Vos estás convencido que se puede implementar? Porque Milei dio una receta para dolarizar y después dijo que tenía una mejor. Se armó también todo un debate en torno a eso. Habla muy bien de nosotros como espacio político, porque nosotros teníamos una propuesta con Javier y conocimos la propuesta de Emilio Campo, quien no es parte de nuestro espacio político, quien decidió desarrollar esa propuesta al mismo tiempo que nosotros, pero sin conocernos. O sea, no fue casualidad, porque los dos vimos la posibilidad de que se pueda hacer esto en la Argentina. Y vimos que su propuesta era más completa que la nuestra y dijimos, esta propuesta es más completa que la nuestra. ¿A cuánto va a estar el dólar si eso ocurre, si lo llevan adelante? Suponiendo que Milei sea presidente y dolariza la economía. Nosotros estamos utilizando los modelos de proyección en base al tipo de dólar actual. Después no sé qué puede pasar en el mercado los próximos meses. ¿Vos crees que se puede dolarizar a 522 como está Sí, hoy? por supuesto. ¿Se puede dolarizar ahí? Por supuesto. Imagínate, soy un broker de bolsa, tengo miles de clientes, tengo una de las comunidades financieras más importantes de Argentina en cantidad de suscriptores, cantidad de views. No voy a decir que se puede dolarizar cuando no se puede, porque sería un tonto. Pero hay economistas de distintas extracciones, espectros, que te hablan que el dólar saldría 1.000, 1.500, 2.000, 8.000. Sí, Larreta dijo eso. No solo Larreta. Bueno, está bien, pero la mayoría de los economistas que dicen eso son economistas que están dentro de Juntos por el Cambio o dentro del kirchnerismo. Los economistas que no están dentro de un espacio político, tengo un listado ahí enorme de economistas que están a favor de la dolarización, que se pueden encontrar en diferentes consultoras, en diferentes entidades que dicen sí, se puede dolarizar. El otro día vi Toto Caputo, sacó una consultora, su consultora sacó un informe de que se puede dolarizar. Nos queda poco tiempo, me parece, te quiero llevar a la ciudad para el final. Un rincón, una esquina preferida, un recuerdo de Ramiro Marra, pequeño, joven o donde sea, en la ciudad. Pampa y Cuba, al colegio que fue de Jardín de Infantes. ¿Te lo Había un acordás? kiosco ahí ¿Tan que para. chiquito? Y bueno, iba al colegio, memoria tengo. Había un kiosco ahí que ahora lo cerraron, que paraba en ese kiosco. ¿Parabas en el jardín de infantes? No, Jardín de Infantes no, cuando era chico, en primaria, secundaria. Bien. Primaria, secundaria. Bueno, estuvimos con Ramiro Marra en la redacción de Clarín.